Lo dijo en la primera hora. Muy bien, vamos a empezar ya con la tertulia, bueno, el monólogo más que la tertulia porque a veces tengo el acompañamiento y la interacción de ustedes, no a veces, sino siempre, gracias por aquello. Nuestra querida audiencia, vamos a comenzar con el comentario, la opinión, el editorial del día de hoy, aquí en la primera hora, sin rodeos, gracias a nuestra generosa audiencia que como cada mañana se conecta con nosotros en este viernes, cierre de semana. Otra vez, se acabó la veda del cangrejo, para quienes degustamos del cangrejito, hoy ya podemos degustar obviamente cangrejos, ya saben dónde, ya mismo les recuerdo dónde. Querida audiencia, no se olviden, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en 18 de las 24 provincias del país, estamos transmitiendo en vivo a través de las plataformas digitales de Sonorama, en Facebook, Radio Sonorama, en YouTube, Sonorama TV, estamos en nuestra página web www.sonorama.com.es, ya transmito a través de mis cuentas personales, en Instagram, buenos días a nuestra querida audiencia que ya está conectada con nosotros, mi cuenta personal Fabricio-Vela, en TikTok, mi cuenta personal Fabricio Vela B, saludos cordiales a los primeros tiktokeros que ya se conectan a esta hora de la mañana para acompañar el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. A ver, en el país de la venta de humo, donde nos venden y compramos facilito, nos hablaron de fraude, nos dijeron que las elecciones eran un fraude, que la violación del sistema informático, que el centro de cómputo paralelo, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo desde el principio dije, sin señalar, no hay fraude porque no me consta, pero tampoco sin afirmar que hay fraude porque no me consta. Yo planteé desde el principio que esos temas hay que manejarlos, querida audiencia, con absoluta seriedad, con absoluta responsabilidad. Pedirles a los políticos que le bajen 2 decibeles a la altisonancia, pues. Porque no se dan cuenta que con cualquier declaración pueden hasta incendiar el país. Evidentemente hay gente que le gusta la altisonancia, que le gusta aparecer en los medios, aparecer como denunciantes, mostrar no sé qué cosa, que los papeles, que las cartas, que por aquí, que la presunción. Bueno, este periodista ha planteado desde siempre, que el fraude hay que probarlo y que para probarlo hay que presentar esas pruebas, esas evidencias y canalizarlas a través de los organismos competentes. Eso es lo que corresponde. Pánico electoral, decía Juan Carlos Solínez, me dice el contertulio. Doctor Juan Carlos Solínez, a quien le mandamos un saludo afectuoso, ex candidato a la vicepresidencia de la alcaldía de Quito. Bueno, siempre hay que manejar esto con seriedad. Uno se remonta a 2017, por ejemplo, y se acuerda de las no sé cuántas cajas que habían presentado en el Consejo Nacional Electoral, y resulta que a la vuelta de la esquina esas cajas han estado vacías. Acuérdense ustedes que hay imágenes ahí, hay videos de que una de las cajas o un par de cajas se voltearon y han estado vacías. Entonces, lamentablemente aquí en el Ecuador hay actores políticos que venden humo y hay sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación que compran ese humo y lo difunden. Bueno, esta elección no fue la excepción. Yo pregunto, si había certezas del fraude, como le llamaron algunos respecto del referéndum constitucional, ¿por qué no impugnaron los resultados numéricos como corresponde? La semana anterior se cerró el escrutinio, se presentaron los resultados y se abrieron las etapas de la presentación de recursos, o sea, de impugnaciones. Así funciona, o sea, aprendamos a vivir democráticamente y entender en derecho cuáles son los pasos que hay que seguir. No basta con ir a los medios y decir, ¿saben qué? Hay fraude, que por aquí presentar hay unos papeles o unas presunciones. Bueno, no basta con eso, porque las cosas hay que presentarlas y hacerlas en derecho. Luego de la proclamación, la presentación inicial, no proclamación, la presentación inicial de los resultados, es decir, la culminación del conteo de votos del referéndum constitucional, se abrieron los plazos para que los sujetos políticos, conforme lo establece el Código de la Democracia, presenten las reclamaciones o impugnaciones que correspondan.
Finalmente los plazos precluyeron, los plazos vencieron y nadie impugnó los resultados. Entonces anoche el Consejo Nacional Electoral lo que hizo fue certificar que no hay recursos pendientes ni en Consejo Nacional Electoral ni en Tribunal Contencioso Electoral. Es más, no llegaron a la etapa del Tribunal Contencioso Electoral porque nadie impugnó los resultados ante el Consejo Nacional Electoral. Y como se certificó que no había ningún recurso, se proclamaron los resultados y se dispuso por parte del CNE que se remitan los resultados oficiales del referéndum al registro oficial para su publicación. ¿Qué significa todo lo que estoy diciendo? Amigos y amigas, pueden no gustar a algunos lo que estoy diciendo, pero los resultados del referéndum constitucional a esta hora ya son oficiales y no hay nada que hacer. Una vez más, si había presunciones de fraude y tenían las pruebas de fraude, porque en este país es muy fácil hablar de fraude y no probarlo. Hay que probarlo. Si había esas presunciones de fraude, ¿dónde están las impugnaciones sobre los resultados numéricos presentados por el Consejo Nacional Electoral? ¿Dónde? ¿Dónde están, por ejemplo? Aquí. Algunos actores políticos hablaron de que había unas cartas de Microsoft, que Microsoft supuestamente había advertido la vulneración del sistema, que en Guaya supuestamente se evidenció esa vulneración, de pronto el hallazgo de ese centro de cómputo paralelo donde supuestamente estaban aumentando las actas a favor del no en desmedro del sí en el referéndum constitucional. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿O nos quedamos solamente con el anuncio altisonante que fue muy mal manejado? Y lo dije desde el primer día, porque las cosas hay que manejarlas adecuadamente. Y obviamente no es una crítica personal la que se hace en este espacio, ni la que hace este periodista o la que hizo este periodista en su momento. No es una crítica personal. Pero yo sostengo que las autoridades, los voceros políticos, tienen que tener muchísima mesura en la manera como se manejan. Si había una denuncia sobre un centro de cómputo paralelo, porque así se presentó aquella noche, se presentó como un centro de cómputo paralelo, lo primero que había que hacer es llamar a la fiscalía y no a los medios. Pero hicieron al revés, llamaron primero a los medios, hicieron el escándalo y recién luego a la fiscalía. Así fue. Y eso lo dije al día siguiente, sin pretender decir que no había fraude, porque a mí no me corresponde decir eso, ni tampoco sacramentar y decir que las elecciones han sido transparentes. Para eso están ustedes, los ciudadanos y ciudadanas, que tienen que sentir certezas sobre el hecho de que su voto se respete, que se respete su voto, su voluntad popular. Pero aquellos que denunciaron que había fraude no impugnaron los resultados. Y los resultados están ahí. Entonces no se entiende, ¿no? Como dice mi colega Andrés Relich, no hay pruebas, no hay impugnación de resultados, que es la vía formal del reclamo. La vía formal del reclamo no es ir a los medios y denunciar públicamente. La vía formal del reclamo no es sentarse en la computadora y escribir en el Twitter. Esa no es la vía formal del reclamo. La vía formal del reclamo es acudir a la función electoral y presentar formalmente el reclamo. Acostumbrémonos y entendámonos cómo funciona un Estado de Derecho. Pero por supuesto, como dice Andrés, se cumplió el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Sembrar la duda. Sembrar la duda, porque la duda está allí. Y la duda ha estado allí desde siempre. Yo les decía a ustedes hace pocos días cuando comenté este mismo tema, yo he cubierto elecciones desde el año 94. Fue la primera elección que yo cubrí. Y en todos los procesos electorales hay actores políticos que dejan sembrada la duda respecto del fraude. El fraude hay que probarlo. Y de los pocos espacios en donde se ha logrado probar el fraude, yo recuerdo que en una elección se nulitó el proceso electoral en la provincia de Los Ríos. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso del Cantón Montalvo en la provincia de Los Ríos, donde se nulitaron las elecciones y fueron nuevamente a las urnas, porque hubo un evidente fraude probado por la función electoral. Y me parece que de la prefectura también de la provincia de Los Ríos. Pero hay que probarlo. No basta con las declaraciones públicas.
Y claro, como añade Andrés, con base en eso instalan un framing de ilegitimidad de las autoridades electas. ¿Qué dijeron los observadores electorales, los observadores internacionales? ¿Qué dijo la OEA? ¿Qué dijeron otros organismos que estuvieron acá? A ninguno yo le leí que haya habido evidencias o presunciones sobre la falta de transparencia del proceso electoral. Estas cosas hay que repensarlas, que tienen que mejorar las elecciones sin duda, sin duda. Pero no puede ser posible que cada que hay un proceso electoral el perdedor dice que hay un fraude y lamentablemente ese perdedor no puede probarlo. No puede probarlo. Aprendamos a vivir en democracia y a entender que si tenemos una presunción de fraude hay que presentar la evidencia, la prueba y canalizarla a través de lo que dice la normativa. ¿Y qué nos dejaron los resultados? Póngame el gráfico de los resultados electorales, Roberto Carlos. Este es el gráfico definitivo del referéndum constitucional. Este es. En la pregunta 1, ¿dónde está? Aquí tenía anotadas mis preguntas. La pregunta 1 tenía que ver con la extradición. Muchos creíamos, pensábamos que esa pregunta de pronto se convirtió en el caballo de batalla del gobierno. Algunos se llamaron con la pregunta ancla. Esa es la pregunta, sin embargo, que menos diferencia tuvo el no respecto del sí. Ojo, en las 8 preguntas a nivel nacional, es verdad que el sí ganó en algunas preguntas, en algunas ciudades, en algunas provincias, pero este es un pronunciamiento de carácter nacional. La pregunta de la extradición fue la que menos diferencia evidenció entre el no respecto del sí. Apenas un 3,08% de diferencia, equivalente a 250.369 votos. Luego tenemos la pregunta 2, que tiene que ver con las atribuciones o autonomía de la Fiscalía General del Estado. Pregunta con la que ni la señora Fiscal General del Estado estuvo de acuerdo. Una diferencia de 13,42%, es decir, 1.061.476 votos. La pregunta 3, si estaba de acuerdo o no con la reducción del número de asambleístas. 6,14% de diferencia del no respecto del sí, o sea, 486.466 votos. La pregunta 4, si está de acuerdo con que los movimientos y organizaciones políticas tengan otro tipo de proceso respecto del registro de sus afiliados o adherentes. Tuvo una diferencia de 9,10% el no respecto del sí, 720.076 votos. La pregunta 5, la que tiene que ver con la capacidad nominadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que este periodista sostuvo desde el inicio que era el corazón, el verdadero propósito del referéndum constitucional. Lo dije desde el día siguiente que el presidente de la República presentó las preguntas. Ese era el corazón, el verdadero propósito. Como fue el verdadero propósito en 2018, otra vez el Consejo de Participación era la pregunta central. La diferencia es que en 2018 ganó el señor Moreno y en 2023 perdió el presidente Lasso. En esa pregunta, que es la pregunta 5, hay una diferencia tremenda. 1.218.583, equivalentes al 15,26%. Esa es la segunda pregunta con más votación del no a favor del sí. La mayor diferencia del no a favor del sí, 15,26. La pregunta 6, la forma de elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta tuvo una diferencia de 15,74. Esa es la que tiene la más alta diferencia del no respecto del sí. 15,74%, 1.241.219 votos de diferencia. La pregunta 7 y la pregunta 8, las dos que tienen que ver con temas ambientales. La 7 sobre el subsistema de protección hídrica tuvo una diferencia de 10,82% del no respecto del sí, 850.196 votos. Y la pregunta 8, que tiene que ver con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarias de compensaciones del Estado por el apoyo a la generación de servicios ambientales, 11,92%
de diferencia del no respecto del sí, o sea, 930.187 votos. Gracias, don Roberto. Carlos. Esa es la realidad y eso quedó sacramentado. Sobre estos resultados, nadie los impugnó. Entonces, yo traigo a colación esto para evidenciar que no basta con el escándalo, las entrevistas, el tuitazo, que no sé qué, ya, los anuncios y advertencias, si no se presentan las pruebas correspondientes y no se canaliza esto en derecho, conforme a lo que dice el Código de la Democracia. Quería empezar justamente mi opinión sobre este tema y otra vez, como siempre digo, opinión pública, hay que cerrarle el paso a los vendedores de humo. Y no compremos humo. Tengamos capacidad crítica para cuestionar cuando pretendan vendernos humo. Eso por un lado. Este es un tema que marca la agenda y el comentario de este periodista para la jornada del día de hoy. El otro. Ayer saludamos, obviamente, el aniversario número 85 de la Policía Nacional. Como digo, la policía, estoy convencido que la mayoría de policías son policías honestos, con sentido de país. Obviamente toda regla tiene su excepción, también hay malos elementos en la Policía Nacional y eso ha sido evidente. Pero en el marco de la conmemoración de los 85 años de la Policía Nacional, hubo un discurso del señor ministro del Interior, Juan Zapata. Mi compañera Gabriela Murgueitio lo refiere en una nota publicada en nuestra página web de Sonorama, www.sonorama.com.es, donde justamente da cuenta de la ceremonia de los 85 años de profesionalización y 177 de institucionalización de la Policía Nacional. El ministro Zapata dio un discurso, ¿no? Y señaló que como máxima autoridad de la institución no permitirá que se concrete, que se impulse un golpe de Estado y que se desestabilice el orden democrático del país. Dijo el ministro que 60,000 policías están listos para cumplir el mandato constitucional de defender la democracia. ¿Qué dijo el ministro? Escuchemos al ministro. Nuevamente en el ambiente se respira aires de desestabilización, de caos, de anarquía, de irrespeto a los derechos ciudadanos. De manera firme y contundente les queremos dar un mensaje claro. La Policía Nacional, por mandato constitucional en el artículo 3, numeral 8, tiene la obligación de velar por el orden público, defender la democracia y el orden constitucional, y aquí estaremos, 60,000 policías una vez más, para cumplir con ese mandato legal y moral. Me parece maravilloso que el ministro Zapata, e insisto, en lo personal yo a Juan Zapata le guardo todas las consideraciones y los respetos porque lo conozco décadas, desde que era vocero de la Policía Nacional. Y las críticas de este periodista no son personales, no lo tomen de modo personal. Es una crítica al funcionario y a sus declaraciones. Me parece maravilloso que el ministro del Interior diga que los 60,000 policías estarán prestos a defender el orden constituido frente a los afanes de desestabilización. Correcto, es su rol, está bien. Pero ¿dónde queda el discurso defendiendo nuestra seguridad? La seguridad de ustedes, de quien les habla, de cada uno de nosotros, que claramente estamos en indefensión. ¿Dónde queda nuestra seguridad y el discurso de las autoridades cuando, por ejemplo, ayer ingresó un sicario vestido de policía a una casa de salud a matar a una persona y a dejar herido a un policía? ¿Dónde está la declaración del ministro Zapata condenando esos hechos? ¿Dónde? Esta declaración del ministro ayer, en el acto conmemorativo de la Policía Nacional, desafortunadamente coincidió con un episodio ocurrido la tarde del día de ayer. Y que no puede pasar desapercibido. Esos 60,000 policías, está bien pues, que defiendan el orden democrático, el orden constituido, está bien. Yo al menos no apoyo la desestabilización, pero siempre digo, cualquier cosa por la vía democrática constitucional. Yo no estoy de acuerdo con los golpes de Estado, ni con la desestabilización, ni mucho menos. No estoy de acuerdo. No estuve antes de acuerdo, no estoy de acuerdo hoy, y no estaré de acuerdo jamás con los golpes de Estado.
Y por supuesto, uno de los roles de la fuerza pública es proteger el orden constituido, el régimen democrático. Es preservar estos 43 años y medio de vida democrática, que es el periodo democrático más largo de la historia republicana del Ecuador desde 1830. Sin duda. Pero ¿saben qué? En medio de esa atribución que tiene la fuerza pública, también tiene la atribución de garantizarnos a los ciudadanos seguridad, de hacernos sentir que podemos caminar con tranquilidad en las calles, de saber que a las 8 de la noche podemos salir afuera del conjunto donde vivimos y pasear al perro, sin el riesgo a que pasa una motocicleta y uno se pone nervioso porque no se sabe si es un delincuente. Perdónenme, pero yo siento eso. Y estoy seguro que muchos de ustedes igualmente lo sienten. O hay gente que en pleno casco comercial, en plenas zonas comerciales, afuera de los centros comerciales es asaltada. Para alguna gente las redes sociales hoy han viralizado esta percepción de inseguridad. No, no es una percepción. Tal vez la virtud de las redes sociales hoy es que con mayor velocidad permiten viralizar y masificar la información de realidades que estamos viviendo a diario los ecuatorianos y ecuatorianas. El otro día me hicieron llegar un video de una peluquería en Carcelén. Estaba cerrada la puerta con seguro. En el interior se ve al amigo peluquero haciendo su trabajo. Le estaba cortando el cabello a una persona. Al lado sentada una señora con un niño pequeño. Un guagua seguramente de 3, 4 años. Entonces le golpea la puerta, un tipo se le acerca, le dice que quiere cortarse el cabello, le abre la puerta el peluquero confiado, dialogan, esto me contó el peluquero, vecino de Carcelén, le pregunta que cuántos turnos le faltan y de pronto ¡pum!, saca el arma y atrás aparece el compinche, los dos armados, a asaltar a 2 personas en la peluquería. Llegaron al punto hasta de revisarle la mochilita del guagua de 3, 4 años para ver si tenía alguna cosa de valor. El video obviamente se observa porque hay cámaras de seguridad en los locales y esto se viraliza. Yo creo que estamos cansados de esto. Estamos cansados de la inseguridad. El día domingo estuve en la misa de Carcelén y el padre de la parroquia está liderando una cruzada de recolección de firmas para exigir que pongan más policías en Carcelén, porque ¿saben qué? En una parroquia como Carcelén, que está dividida en una zona comercial y una zona residencial, hay apenas 6 policías. 6 en la parroquia Carcelén, donde hay problemas para los vehículos, donde no tienen materiales para su trabajo. Les hablo de lo que yo escuché el día domingo en la misa con el padre. 6 policías en Carcelén. Por lo menos está abierta la UPCEP de Carcelén, que está al lado del cuerpo de bomberos. Por lo menos. Pero de esto no nos hablan. No nos hablan, por ejemplo, de cómo perdónenme, yo como siempre digo, no seamos impasibles. Hay una ola de secuestros. Hay secuestros que felizmente terminan con la víctima a buen recaudo, o porque se logró escapar, o porque la soltaron, o porque la rescataron. Pero hay otros que no. Desapariciones de personas que a los pocos días son encontradas muertas. Pasó en Cuenca con una enfermera, por el amor de Dios. Pasó en Quito acá con un docente de la Universidad Central del Ecuador. Estamos secuestrados por la delincuencia. Y no puede ser posible que la atención del señor ministro del Interior sea que los 60,000 policías están listos para defender el orden constituido. ¿De qué estamos hablando? ¿Que es importante defender el orden constituido? Sí, pues. Pero más importante es defender nuestra seguridad. ¿Cómo quieren defender el orden constituido, como dicen, con esos 60,000 policías, si estamos en indefensión los ecuatorianos? Si no hay suficientes policías y no están repotenciadas las unidades de policía comunitaria. Y esta no es una percepción, autoridades. Y amigos y amigas que me honran con la sintonía, esto es lo que está pasando, lo que nos está pasando a los ecuatorianos.
Me dicen acá, en Manta, por ejemplo, a mí un buen amigo, Carlos Berman, ex asambleísta, que es un buen amigo, que lo conozco décadas a Carlitos, me decía que Manta es la ciudad del futuro. Manta, ciudad puerto. Manta tal vez es una de las ciudades de mayor crecimiento de los últimos tiempos, que tiene esa virtud de tener puerto, de ser aeropuerto, un movimiento comercial y económico impresionante. Manta está secuestrada por sicarios y delincuentes. Y acá me dice una persona que vive en Manta, se piensa 2 veces antes de salir, solamente se sale para lo necesario. Esto no nos merecemos. Y en un hospital podemos estar seguros. ¿Qué pasó ayer en el hospital? El portal Primicias recoge la nota. Aquí, obviamente, siempre damos la fuente. Balacera en hospital, deja un muerto y un policía herido. 2 sujetos disfrazados de enfermeros. Esto es de película, ¿no? Esto he visto en las películas de Steven Seagal y otras, ¿no? Que se disfrazan de enfermeros para ingresar al hospital y matar a una persona. Esto es de película. Ya la ficción superó. Ya. La realidad superó a la ficción en este momento. La realidad superó a la ficción. Como el asalto a la joyería del Hilton Colón de Guayaquil, que ingresaron las armas guardadas en un estuche de guitarra, de instrumentos musicales. Así ingresaron las armas al Hilton Colón para ingresar a la joyería y llevarse, creo que fue 1 o 2 millones de dólares en joyas. La realidad superó a la ficción. 2 sujetos disfrazados de enfermeros, dice Primicias, llegaron al hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón en el suburbio de la ciudad para eliminar un supuesto delincuente que se recuperaba en el 4º piso de la institución. Ocurrió a las 14:45 de ayer, 2 de marzo, cuando los sospechosos subieron al 4º piso a matar al antisocial. El sujeto no tenía custodia policial. En el mismo piso estaban 2 policías que custodiaban a 2 privados de la libertad. Uno de los uniformados forcejeó con uno de los sicarios y en un intento por neutralizarlo, el gendarme resultó herido. Pongamos primero al gerente del hospital, al gerente del hospital, que dio declaraciones a los medios de comunicación sobre lo que justamente ha pasado. Carlos Paz es el gerente del hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. ¿Qué dijo el gerente, don Roberto Carlos? Tenga la bondad. Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón, se activó el código plata en nuestra institución, establecimiento de salud que debemos manifestar que nadie del personal como de los pacientes ha salido afectado, está fuera de peligro. Producto de esta intromisión de personas ajenas al hospital y armadas, se registró una persona fallecida y 2 personas heridas. Al momento, al revisar las instituciones, se prueba y se comprueba que no hay ningún tipo de amenaza en nuestro hospital. Hoy estamos atendiendo con la misma calidad y calidez que lo hacemos todos los días a nuestros pacientes. Eventos ocurridos en el hospital. Esto dijo el gerente. ¿Qué dijo en cambio? Me parece que es el subcomandante de la policía de la zona 8, que también dio declaraciones sobre este tema, sobre lo que pasó ayer en el hospital de Guayaquil. Dele, don Robert. 2 personas vestidas de blanco, es decir, haciéndose pasar como doctores, ingresan al hospital Guayaquil, suben al 4º piso. En el lugar, en la sala de cirugía general, donde existía la atención a personas civiles como a personas privadas de su libertad que se encontraban en este centro hospitalario, van directamente a una persona que fue ingresada a este hospital hace 2 días, del 28, que corresponde al señor San Martín Marvin Maximiliano. Esta persona fue victimada por estos 2 que se hicieron pasar por médicos en el 4º piso. Esta persona, pues lamentablemente, tuvo 2 antecedentes. En el 2016 fue detenido por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En el 2019 por la existencia del delito. Pero lo lamentable que hay que indicar ahora es que en el momento de realizar los disparos también se encontraban servidores policiales realizando custodia a otras personas detenidas. El policía reacciona y ante la presencia de estos 2 sicarios, es sometido y también es disparado el miembro policial. Los otros policías que se encontraban
en otra habitación, escuchan los disparos e inmediatamente acuden a este sitio. Empiezan los disparos, logran bajar por la escalera los sicarios, pero por atender a nuestro compañero, pues los otros empiezan la huida. Dan la alerta a través del ECU 911, mientras nuestro policía es auxiliado al interior del Hospital Guayaquil, se arma el operativo. Tenemos importantes, hasta el momento, gestiones que dan la ubicación del vehículo y que oportunamente se los dará a conocer a ustedes en las próximas horas. Eso es lo que tenemos de este caso hasta el momento. Nuestro policía, que se encontraba de custodia de un detenido al interior de este centro hospitalario, se encuentra en condiciones reservadas de este momento. En el abdomen fue herido nuestro policía, así también como otra persona que se encontraba al interior del hospital de sexo femenino, también fue herida pues, en esa participación de estos sicarios. De verdad que sin ningún hospital estamos seguros, estamos fritos. De verdad. Este incidente de ayer, que se suma a lo que pasó en el hospital de Chone en noviembre, donde secuestraron ahí, retuvieron a personal médico del hospital de Chone, lo que pasó en el Omni Hospital de Guayaquil hace pocos meses también. ¿O también vamos a normalizar los ataques a los hospitales? ¿Es en serio? Por Dios. Sí. Los 60,000 policías tienen que defender el orden democrático, lo insisto. Pero defiéndanos a nosotros también. Hagan el favor. ¿Qué han de hacer? Para cerrar solamente, mi tocayo Fabricio del Salto dice: lamentablemente el Estado no nos proporciona seguridad, mucho menos protección. Y le envío un abrazo a Natasha Rojas, que está en sintonía. Me dice: las UPCs están abandonadas, una infraestructura deteriorada y sin policías. La OPC como en Chillogallo cerrada y que hoy funciona como una cevichería. ¡Qué barbaridad! Así cerramos la semana. 7:10. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.